Buenos días, chicos, espero que se encuentren muy bien en casa. Y bueno, con esta clase vamos a empezar el parcial 2, que prácticamente se refiere a aspectos de la psicología social. La psicología social es una de las disciplinas, de las áreas de la psicología que se encarga de ver la manera en cómo el individuo es influenciado por el grupo al que pertenece. Este puede ser la familia, pueden ser los amigos, la escuela o la sociedad en sí misma. Bueno, el parcial 2 se titula El proceso de socialización como determinante en la construcción de la personalidad. Nosotros sabemos que nacemos con un temperamento y que el carácter poco a poco se va formando. Esta personalidad que nosotros vamos formando se va construyendo a través de la socialización, es decir, a través de la forma en cómo interactuamos con nuestro entorno. Bueno, aquí la primera clase se titula El proceso de socialización como determinante en la construcción de la personalidad. La conducta del ser humano se va conformando a través de la interacción que va teniendo dentro de la sociedad. Dentro de esta interacción se da lo que conocemos como aprendizaje vicario, que en otra forma de decirlo sería el aprendizaje que tenemos a través del modelamiento, que consiste en aprender observando a otros. De acuerdo con Albert Bandura, que es el creador de esta teoría, los efectos de los procesos vicarios pueden ser tan amplios y significativos como los efectos de aprendizaje directo. Entonces, el aprendizaje vicario consiste efectivamente en copiar o aprender todo lo que vemos de un modelo. En este caso, los modelos pues vienen siendo desde que nosotros nacemos, nuestros padres, nuestros hermanos, la familia en sí, los amigos, después vienen los maestros, después se va haciendo cada vez más grande hasta que muchas veces podemos hablar también de personalidades como artistas, ¿sí? Científicos que a lo mejor nos influencien de tal forma que nosotros vayamos adquiriendo características de ellos. Aquí les pongo unos ejemplos de aprendizaje vicario que dice, si una persona insulta a otra, el niño entenderá que es una conducta normal y aceptada en las formas de relacionarse con la sociedad. Entonces los niños son como esponjitas que absorben todas las conductas que observan. Entonces si a los adultos los ven haciendo determinadas conductas, ellos obviamente lo van a repetir. Cuando un adulto trata mal a un niño o a otro adulto, el infante copiará este patrón de conducta rápidamente. Perdón, chicos. Bueno, aquí el aprendizaje vicario nos dice aprendizaje social. Recibe los nombres de aprendizaje vicario, aprendizaje observacional, imitación, modelado o aprendizaje cognitivo social. El aprendizaje observacional es el que está basado en la observación de la conducta del otro. Aquí, por ejemplo, vemos cómo la mamá está tomando el teléfono y está tratando de hablar y la niña la imita, ¿no? A lo mejor no sabe qué es lo que realmente está haciendo la mamá, pero ella imita la acción de tomar el teléfono y llevárselo al oído. La personalidad se va construyendo a través de la socialización, como hemos venido diciendo, la cual es el proceso por el cual los individuos en su interacción con otros desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz en la sociedad. Más adelante vamos a ver cómo esto corresponde a lo que le llamamos la actitud. Nosotros vamos copiando actitudes porque copiamos a veces la forma de pensar, de sentir o de actuar de los demás. Bueno, la socialización aquí como definición nos dice que es un proceso característico del ser humano a través del cual se relaciona con el resto de individuos de una determinada sociedad y adquiere los valores, perspectivas, normas y reglas de la misma. Está presente en todas las etapas del desarrollo de una persona, aunque se acentúa más durante la niñez y la infancia. Por eso muchos autores, muchos psicólogos hablan de que la personalidad, la principal forma de afectarla es en los primeros años de vida. Se dice que desde que nace hasta los 3 años la personalidad queda casi cimentada y podemos ver cómo la persona va a ser en su etapa adulta. Bueno, primero vamos a hablar de las etapas de la socialización y tenemos primero la socialización primaria.
Esta que es generalmente la fase más importante y suele tener lugar en la familia. Es ahí donde se da. Se da en la niñez y depende de la capacidad de aprendizaje del niño para captar los estímulos que los desarrollará psicológicamente. Entonces, si vemos, la familia es una instancia, un agente importante que nos va a permitir empezar a socializar con las personas que están a nuestro alrededor, que en este caso pues es la familia más cercana o la secundaria, ¿no? Aquí nos dice aquella que recibe el individuo durante los primeros años de vida, en su niñez e infancia, al relacionarse con su familia. Esta es fundamental tanto para el buen desarrollo personal, psíquico, como para su desenvolvimiento social y la incorporación de pautas sociales, ya que se definirá su identidad. Luego, y ya superará esta etapa, se inicia la socialización secundaria. Entonces son 3 etapas las que se ven en socialización. Entonces la primaria recae principalmente en la etapa de la niñez, cuando el niño está dentro de su familia. Socialización secundaria son los procesos posteriores que hacen que el individuo se introduzca en nuevos sectores de su sociedad, formándose así hasta la adultez. El individuo descubre que el mundo de sus padres no es el único. Entonces aquí da paso el niño cuando entra a la escuela y comienza a socializar ya con otros compañeros. Aquí es donde se da la socialización secundaria. Y de esta nos dice que tiene el propósito de darle al individuo una visión distinta de la realidad, en la cual ya no es visión de sus pares o familiares la que tiene la preeminencia, sino que es la de diversos agentes socializadores. La que amplía su conocimiento son sus relaciones con personas más allá del vínculo familiar. Esto comienza cuando ya se encuentra terminando la niñez o infancia del individuo. Amigos, profesores son ejemplos de los agentes socializadores de esta etapa, que se desarrollará por un periodo mayor que la primaria. Entonces esta es una etapa mucho más amplia, ¿sí? Donde ya todos aquellos grupos a los que vayamos a pertenecer pues nos van a influir de cierta forma. Y finalmente la socialización terciaria, que empieza con la vejez, donde se inicia con una crisis personal. Ciertos comportamientos y ciertas partes de la sociedad empiezan a verse restringidos. Ya la persona no socializa igual cuando ya está en la tercera edad, entonces obligando al sujeto a dejar actitudes y grupos sociales que ya había adquirido. El sujeto sufre en una desocialización. Si es que en esta etapa la persona no ha llevado una vida normal, adecuada y ha socializado de manera positiva, pues entonces la persona se va a sentir mal de ir dejando estos grupos y de ir sintiéndose solo. Pero si la persona lo hizo de manera adecuada, no va a sufrir ninguna alteración. Aquí nos dice que es el proceso de reintegración social, solamente aplicada a aquellos que han sufrido una desviación de la norma. Entonces también esa socialización terciaria se ve para personas que, por ejemplo, han estado en la cárcel y que después de estar un periodo en la cárcel se reintegran a la sociedad, permitiéndoles nuevamente otra oportunidad para poder reintegrarse y de hacer bien las cosas. Entonces se aplica más a este tipo de personas también. ¿Cuáles son los agentes de socialización? Pues pueden ser los individuos o instituciones que tienen gran influencia en la persona y en el comportamiento social de la misma, y son también a través de los cuales el individuo va a desarrollar su actividad social. Entonces vamos a ver cuáles son. Primero, como ya veníamos diciendo, está la familia, que constituye el primer y más importante agente socializador. Aunque el modelo familiar varíe de una cultura a otra, en todas cumple una función decisiva en la formación e integración de los niños y las niñas en el ámbito social. La familia no solo tiene el deber de proteger y alimentar a los recién llegados, sino además de educarlos. La segunda, como veníamos diciendo, también es la escuela, donde se van integrando los alumnos y donde van poniendo en práctica los valores que han adquirido durante la familia. Entonces, todo aquello que se ha aprendido en la familia se viene a practicar en la escuela. Es por eso que nosotros los maestros, cuando vemos a los alumnos, podemos tener el reflejo casi exacto de cómo es su vida familiar por la forma en cómo se comportan en la escuela. Entonces aquí nos dice que, por un lado, serán
productivos y contenidos fundamentales de diversas maneras. Hay por otro una adquisición, toda una vía de habilidades a partir del funcionamiento mismo del centro, trabajo en equipo, colaboración, respeto hacia las normas culturales, asunción de responsabilidades. Es decir, en esta etapa el individuo empieza a aprender lo que es la cooperación, lo que es la participación, el poder hacer un equipo, el participar, y comienza a tener ese tipo de funciones. Grupos de iguales, aquí hablamos de los amigos. Con los amigos también vamos aprendiendo muchos valores y también esto depende mucho de qué tipo de amigos tengamos. Entonces, si elegimos mal, ¿verdad? Si elegimos a compañeros que pues son que tienen pocos valores, ¿verdad? Que no los practican, pues los vamos a copiar definitivamente. Y entonces, como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Ese es el dicho que nos marca de que efectivamente muchas veces los compañeros que elegimos son porque se parecen a nosotros o porque ya adquirimos características de ellos. Entonces dice, así se clasifican los psicólogos al grupo de individuos de la misma edad con los que el niño y la niña entran en relación en la escuela y en otros ámbitos de su vida cotidiana. Constituye también un agente de socialización importante e insustituible. El contacto con otros individuos que están en una situación similar a la suya y con los que mantienen relación de igualdad. Les dotará de una visión y una comprensión de los problemas distintos de los que les ofrecen la escuela o la familia. Comparten situaciones semejantes. Por ejemplo, todas las vivencias de familia y de escuela entre amigos se comparten y se socializan. Y los medios de comunicación, como último punto, ustedes saben que el Internet es uno de todas las redes sociales que tenemos, pues son una gran influencia en nuestra personalidad y de lo que leemos y de lo que nos enteramos muchas veces vamos tomando parte de ello y nos vamos construyendo poco a poco. Entonces estos medios de comunicación pues tienen a veces la finalidad de precisamente impactar al público que los ve para que tengan estos una reacción determinada. Ahorita más adelante vamos a ver algunos tipos de influencia. Bueno, finalmente, ¿qué entendemos por sociedad? Sociedad es un conjunto de individuos, ya sea humanos o de otras especies, que cotidianamente se relacionan entre sí de manera organizada en un espacio y tiempo determinado, siguiendo determinadas reglas. Entonces, si yo pertenezco a una sociedad, pues debo cumplir ciertas normas. Si no las cumplo, entonces soy inadaptado a la sociedad. Una sociedad se va formando dentro de una cultura en donde se comparten aspectos como el arte, el lenguaje, los juegos, deportes, costumbres, creencias, ritos y roles. La influencia social nos dice que es el proceso por el cual las percepciones, actitudes y acciones de la gente son afectados por la conducta y las características de otro, que es lo que yo les venía diciendo de un inicio. Entonces, la forma en como nosotros percibimos, actuamos y sentimos es una forma de poder reflejar la manera en como toda la sociedad nos ha venido influyendo. Tipos de influencia social. Primeramente tenemos la internalización, que ese es un proceso de aceptación de un conjunto de normas establecidas por personas o grupos que son influyentes para el individuo. Entonces, cuando nosotros nos involucramos en un grupo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a pensar en la escuela, nosotros tenemos toda la intención de ir aceptando todas las normas que se establecen dentro de este círculo social. Y así, si perteneciéramos a otros círculos, tenemos que ir respetando esas conductas normales. A eso le llamamos internalización, el poder aceptar ese conjunto de normas. Y aquí abajito nos dice, la internalización es un proceso por el cual se transforma una estructura externa en una interna. Es decir, todo lo que vemos que es externo, lo hacemos propio. Vygotsky, que es un psicólogo social ruso, plantea que es una función mental superior, es primeramente una función externa o socialmente compartida y luego una función interna. Así, mediante el proceso de internalización, el individuo logra transformar una función externa interpsicológica en una función interna intrapsicológica.
La identificación es otra forma de influencia social que nos dice que es el cambio de actitudes o comportamientos debido a la influencia de alguien que es admirado. Entonces aquí pues puse algunas personalidades que pueden ser por nosotros admirados por lo que han hecho y que muchas veces queremos retomar algunas actitudes que ellos tienen para parecernos a ellos. La obediencia es una forma de influencia social que deriva de una figura de autoridad. Entonces, nosotros en algunos grupos, ¿verdad? Por ejemplo, en la familia, pues la obediencia es hacia los padres, en la escuela es hacia los maestros o directivos. Si entramos a un trabajo, pues a nuestro jefe. Entonces, esa obediencia la vamos a ir plasmando y la vamos a ir sufriendo durante toda la vida que pertenezcamos a cierto grupo. Y aquí abajo nos dice es la tendencia a obedecer a una figura de autoridad en un grupo aunque tengamos razones racionales muy poderosas para no obedecerle. Entonces, posiblemente no nos guste mucho esta autoridad y nos tratemos de rebelar ante ella, pero regularmente, pues si queremos seguir perteneciendo a un grupo, necesitamos cumplir con lo que esta persona dictamina. Profecía autocumplida. Una profecía autocumplida es una predicción que directa o indirectamente se hace realidad debido a la retroalimentación positiva entre la creencia y el comportamiento. Entonces muchas veces nosotros podemos adelantarnos a sucesos que pueden estar pasando en la vida y si estos se cumplen, entonces podemos decir que es una profecía autocumplida. Es decir, el pensarla yo que va a suceder de tal forma, tal cosa, muchas veces nuestra actitud ante ese pensamiento nos hace que ésta se genere y se haga como verdadera. Propaganda, pues la propaganda aquí los medios de comunicación son los que la manejan y es la información que no es objetiva y se utiliza principalmente para influir en una audiencia e infundirle una visión o percepción particular de alguien o algo. Entonces aquí tiene la intención la propaganda de podernos influir a la creencia de algo, ya sea hacia un objeto o hacia una persona. Conformidad. La conformidad es un tipo de influencia social que implica un cambio en el comportamiento, creencias o en el pensamiento para alinearse con los demás o con los estándares normativos. Entonces, bueno, aquí yo puse una figura de unos borreguitos porque muchas veces nosotros dejamos de pensar y dejamos de analizar nuestro entorno y siempre nos dejamos llevar por lo que los demás piensan o los demás hacen. Entonces parecemos borreguitos que estamos nada más siguiendo lo que los demás hacen y nos conformamos. Influencia de las minorías. La influencia de las minorías tiene lugar cuando una mayoría es influenciada a aceptar las creencias o comportamientos de una minoría. El factor principal para la influencia de las minorías reside en su consistencia, es decir, cuando las minorías plantean una postura clara y firme sobre alguna cuestión y se enfrentan a las presiones ejercidas por la mayoría sin cambiar su posición. Su efecto también depende de cómo son percibidos por la mayoría y cómo interpretan su conducta. Entonces sabemos que en la sociedad muchas veces hay grupos minoritarios que no piensan conforme a las normas o cómo se están llevando las cosas. Entonces comienza a levantar su voz y comienzan a proponer y hacer cuestiones diferentes a la gran mayoría y muchas veces estas minorías hacen el cambio, hacen la revolución y la gran mayoría entonces les hace caso y se convierten ya en ellos. Cumplimiento. El cumplimiento es el acto de responder favorablemente a una solicitud explícita o implícita ofrecida por otros. Se trata de un cambio en el comportamiento, pero no necesariamente en la actitud. Uno puede cumplir debido a la mera obediencia o por presiones sociales. ¿Qué nos trata de decir aquí? Dice, se trata de un cambio en el comportamiento, pero no necesariamente en la actitud. Es decir, yo puedo estar haciendo algo para poder quedar bien con los demás, para poder pertenecer a un grupo, pero realmente mi cambio no es real, lo estoy fingiendo, lo estoy tratando de hacer de esa forma para poder pertenecer a ese grupo. Y ahorita más adelante vamos a ver a qué se refiere debido a la mera obediencia, simplemente a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que dice mi jefe o maestro y pues obedezco porque bueno, él dice que así se deben de hacer las cosas o por presiones sociales.
La manipulación, pues conocemos la manipulación psicológica, tiene el objetivo de cambiar el comportamiento o la percepción de los demás a través de tácticas abusivas o engañosas o turbias. Entonces, pues estas regularmente se manejan mucho en el ámbito político religioso, en donde tratan de manipular a la gran mayoría para que hagan determinadas acciones. La toma de decisiones en grupo es muy importante. Hay un aspecto que se llama polarización grupal, y este fenómeno consiste en una acentuación de la postura inicialmente dominante en una parte del grupo tras una discusión, es decir, de manera que el juicio grupal tiende a acercarse todavía más al polo al que se inclinaba el promedio del grupo desde el principio de la discusión. Ustedes saben, por ejemplo, cuando están, ahorita que están en equipos o que están en un grupo, saben que a veces por las decisiones de alguna materia o de algún trabajo se empiezan a vertir opiniones sobre el aspecto. Entonces, la gran mayoría puede estar de acuerdo con una idea y una minoría no. Entonces, pues es lo que sucede aquí, que se hace la polarización grupal, ¿sí? Y la mayoría tiende a irse a donde la mayoría se va. Así pues, en la polarización grupal intervienen dos procesos, que es la perspectiva normativa o de comparación social y la influencia informativa, que ahorita lo vamos a ver qué es. La perspectiva normativa, las personas necesitamos evaluar nuestras propias opiniones en función de las de los demás y queremos darles una imagen positiva. Es decir, nosotros analizamos cómo piensa la mayoría y vemos entonces cómo debo de pensar yo para entonces poder pertenecer a ese grupo. Y si mi forma de pensar era distinta, pues la cambio con tal de pertenecer a ese grupo. Así, durante una discusión de grupo, el individuo se inclina más en la dirección de la opción más valorada, adoptando una postura más externa a esa dirección con objeto de ser mejor aceptado por su grupo. Y lo hace precisamente por eso. Entonces, en vez de llevar la contraria a la gran mayoría, pues trata de acercarse y de aceptar lo que los demás piensan para poder ser aceptado y no ser criticado. Y la segunda, que es la influencia informativa, la discusión grupal genera diversos argumentos, es decir, se puede estar manejando diferente tipo de información en una discusión grupal. En la medida en que estos argumentos coincidan con los de los sujetos que ya tenían en mente, reforzarán la postura de éste. Entonces, si por ejemplo la gran mayoría del grupo piensa como yo, entonces se hace esta influencia informativa. Además, durante la discusión es probable que sufran más opiniones que no se le habían ocurrido al individuo, provocando una postura aún más externa, ¿sí? Entonces, estos dos puntos se refieren a que realmente nosotros vamos a tratar de estar más apegados a lo que la mayoría dice. Entonces, muchas veces es por quedar bien con el grupo y otras veces es porque la información que ellos están virtiendo, ¿verdad?, sobre la discusión del asunto, pues se parece a lo que yo más o menos estoy pensando y entonces me uno a ellos. Pensamiento grupal. Por otro lado, otro fenómeno existente en la toma de decisiones es un grupo en el pensamiento grupal, el cual puede ser considerado como una forma externa de polarización grupal. Este fenómeno se da cuando un grupo que está muy cohesionado se centra tanto en la búsqueda de consenso a la hora de tomar decisiones que deteriora su percepción a la realidad. El proceso de pensamiento grupal se refuerza cuando se cumplen las siguientes condiciones en el grupo. Entonces, vamos a ver si ustedes en su grupo han vivido estas situaciones. Dice, el grupo es altamente cohesivo, está muy unido. ¿Son un grupo muy unido ustedes? Este está privado de otras fuentes de información alternativas. Entonces, no se dejan influenciar por los demás. Y el líder apoya firmemente una determinada opción. Entonces, toda esta situación se refiere a que cuando un grupo está unido, piensa igual y toma las mismas decisiones, se da esta situación de pensamiento grupal. Bueno, chicos, la tarea que sale de este tema es hacer una tabla de socialización en diferentes ámbitos sociales. Entonces, aquí les dice que elaborar una tabla donde indiquen su forma de socializar en diferentes ámbitos. En la primera fila explicarán cómo socializan dentro de su familia. En la segunda, cómo socializan en la escuela.
En la tercera, cómo socializan dentro de su grupo de amigos. En la cuarta, cómo socializan en un grupo religioso. Si alguien no tiene grupo religioso, pues lo deja en blanco. En la quinta fila explican cómo socializan con grupo de actividades artísticas, si es que ustedes pertenecen a baile, a danza, a escultura, alguna actividad de arte, cómo socializan ahí. En la sexta fila explican cómo socializan dentro del grupo de actividades deportivas, si pertenecen a un deporte. Y en la séptima, cómo socializan dentro de los diferentes medios de comunicación que manejan. En este caso serían las redes sociales. Esta se entrega la tarea en computadora, es una tabla donde ustedes van a poner primero en la primera columna van a poner el ámbito, que es familia, escuela, amigos, grupo religioso y demás, y en la segunda pondrían ya la forma en cómo ustedes socializan dentro de estos grupos, cómo han aprendido a socializar, qué les ha enseñado las personas con las que socializan en ese grupo. Bueno chicos, con esto damos por terminado. Espero que estén muy bien en casita y nos seguimos viendo en la próxima clase. Hasta luego.